Ponencia 1. La nueva Ley General de la Discapacidad. Administración Central. Modera Ángel Luis González, presidente de EINSO CONACE Castilla-La Mancha. Daros la bienvenida, sobre todo porque vamos a empezar esta primera parte de ponencias que nos van a dar a conocer distintas informaciones que directamente o indirectamente pues afectan a nuestra tarea diaria, que es los centros especiales de empleo. Tenemos la suerte de acompañarnos en estos momentos el señor Manuel Ruiz, jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal, y disculpar, como hemos dicho anteriormente, la ausencia del director general, del subdirector general de Políticas Activas, don Jesús Barroso, por motivos profesionales. Ha tenido que marchar a un viaje de trabajo, y nos acompaña pues don Manuel, que va a hablarnos de una información relacionada con las nuevas normativas de la Ley General de Discapacidad y sobre todo también esas estrategias que va a planificar el Gobierno para darnos a conocer cómo tenemos que orientar nuestras nuevas trámites administrativos y sobre todo nuestras orientaciones acerca de las subvenciones y ayudas que van a ir surgiendo. Paso la palabra sin más dilación al señor Manuel Ruiz y le doy la bienvenida personalmente. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias otra vez a CONACE por haber invitado al Servicio Público de Empleo Estatal a este congreso, y vamos un poco a situar el contexto actual de las modificaciones, o hacia dónde van las modificaciones o la nueva regulación en materia de ayudas o de funcionamiento de las personas con discapacidad, y en especial de los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo son uno de los medios fundamentales de integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, y tienen un objetivo fundamental, que es el proporcionar un puesto de trabajo a las personas con discapacidad a la vez que realizan una tarea asistencial y de procurar apoyo a su actividad profesional, y en última instancia a procurar su inserción en el mercado ordinario de trabajo. Actualmente el marco legal de los centros especiales de empleo parte de la todavía vigente LISMI, la Ley 13.962 de Integración Social de las Personas con Discapacidad, que es la que actualmente nos marca el contexto en materia de ayudas a las personas con discapacidad. Esta norma posteriormente ha tenido desarrollos que son los que forman el marco actual de las ayudas para los centros especiales de empleo. Fundamentalmente se aprobó el Real Decreto 2273/1985, que regula los centros especiales de empleo, y el Real Decreto 1368/85, que regula la relación laboral de carácter especial de los trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo. Actualmente el marco de las ayudas que se conceden ahora mismo ya se remonta al año 98, que es una orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que es la que establece los incentivos que actualmente se conceden para estas ayudas. Estas ayudas hace ya mucho tiempo que la gestión, como ya todos conocen, se transfirió a las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar y conceder las ayudas, para lo cual el Estado, el Servicio Público de Empleo Estatal, como antes se ha apuntado, anualmente distribuye los fondos a las comunidades autónomas en función de los criterios que se acuerdan por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Posteriormente a esta normativa, que ya tiene bastante tiempo, se ha aprobado la conocida como LIUNDAU, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de Personas con Discapacidad, que ha marcado pues una nueva línea en la atención a las personas con discapacidad. Actualmente el marco de ayudas que está establecido
distingue entre las ayudas para la creación y ampliación de centros, y por otra las de mantenimiento, que actualmente están recogidas en la orden del 98, y las de mantenimiento además incluyen las bonificaciones a la seguridad social, que en su momento se desgajaron de esta normativa y se han incluido con carácter general en la normativa de bonificaciones de la Ley 43/2006. Estas subvenciones de mantenimiento, que son realmente relevantes, fundamentalmente se concentran en lo que es la subvención salarial del coste de mantenimiento y las subvenciones para adaptación de puestos de trabajo. Luego tenemos las unidades de apoyo, que también tienen su financiación específica. Este es un poco el marco actual que ahora tenemos y que en principio se va a mantener. Saben que esta normativa estuvo en un periodo transitorio, de hecho estuvo derogada, por así decir, cuando se modificó la Ley de Empleo en el año 2011, para que estaba condicionado a una aprobación posterior de la Estrategia Española de Empleo. Finalmente esa derogación no se produjo, esa normativa se ha mantenido vigente y es la que tenemos actualmente. De todas maneras, esta ya antigüedad de la norma y las evidentemente circunstancias cambiantes del mercado de trabajo, pues aconsejan una revisión en profundidad de esta normativa, que ya realmente está bastante desfasada y ya es una necesidad ya por parte de comunidades autónomas y por las propias entidades del sector la revisión de esta normativa. Para esta revisión, actualmente, imagino que ya conocen, se está elaborando, promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un proyecto de Real Decreto legislativo por el que se va a aprobar el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Esta norma, la promueve el Ministerio de Sanidad. Evidentemente el Ministerio de Trabajo está participando en la elaboración de la norma, pero como su propio nombre indica, se trata de un texto refundido, no es una nueva normativa en materia de personas con discapacidad. Esta norma lo que va a hacer, y así es el mandato que se recogía en la Ley 26/2011 de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se va a limitar a refundir la normativa de carácter legal actualmente vigente. Con lo cual, evidentemente, como todo texto refundido, no puede modificar, con lo cual no va a haber una nueva regulación en la materia, sino solamente se va a tratar de regularizar, aclarar y armonizar la normativa actualmente vigente en materia de personas con discapacidad. En concreto, esta norma la va a refundir la LISMI, la Ley 13/1982, la LIUNDAU, la Ley 51/2003 y la Ley 49/2007, que es la que regula el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Por tanto, esta nueva ley no cambia el marco. El marco legal que tenemos se va a mantener, porque esta norma únicamente va a armonizar de manera que no haya ningún tipo de contradicción entre las hasta ahora 3 normas de ámbito de carácter legal que regulaban la normativa en materia de personas con discapacidad, manteniendo el esquema actualmente vigente. En concreto, por lo menos en los últimos textos a los que ha tenido acceso el Servicio Público de Empleo Estatal, en la norma se mantiene un apartado específico, que es el capítulo 6 del derecho al trabajo, en el cual expresamente se contempla los ámbitos del empleo de las personas con discapacidad, reconociendo expresamente el empleo protegido, el empleo ordinario y el empleo autónomo. Con lo cual, esas figuras se van a mantener. Con lo cual, el empleo protegido a través de los centros especiales de empleo sigue gozando de la protección y el reconocimiento a nivel legal. Eso no cambia.
al tratarse de un texto refundido, el proyecto de Real Decreto Legislativo mantiene prácticamente en su literalidad lo que actualmente se contempla en materia de centros especiales de empleo en la LISMI, y únicamente viene a suprimir aquellos artículos o aspectos que han venido siendo derogados por otras normas posteriores. Pero el esquema general, como no puede ser de otra manera al tratarse de un texto refundido, de la LISMI en cuanto a centros especiales de empleo se mantiene en su integridad. Y así, en concreto, sigue apareciendo que la creación de centros especiales de empleo se podrá efectuar tanto por entidades públicas, entidades privadas como empresas, que es la redacción que hasta el momento contemplaba la LISMI y que evidentemente se mantiene. No obstante, esta nueva creación de un texto refundido, lo que sí de alguna manera nos ha marcado la necesidad de, aunque se mantenga la normativa legal del marco, lo que sí está sujeto a revisión son la normativa reglamentaria de desarrollo que actualmente está en vigor, y es lo que se está actualmente acometiendo por parte del Ministerio de Empleo. Por ello, ya en la Ley 3/2012, en su disposición final 12ª, ya estableció que a lo largo de la presente legislatura se establecería un nuevo marco legal donde se recogerían las medidas estatales de políticas activas de empleo dirigidas de manera integrada a favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y que establecerá los contenidos mínimos que serán de aplicación en el conjunto del Estado. También se dice que transitoriamente, hasta en tanto no se establezca esta nueva normativa, se aplicarán las medidas comunes que están recogidas en la Estrategia Española de Empleo, que fue aprobada por el Real Decreto 1542/2011. ¿Esto qué significa? La normativa se mantiene, los reales decretos que hemos mencionado y la orden del año 98 continuarán en vigor en los mismos términos hasta en tanto se apruebe estos desarrollos reglamentarios. El desarrollo reglamentario de materia de incentivos a las personas al fomento del empleo de las personas con discapacidad se va a afrontar dentro de un proceso de revisión de lo que es la política del Estado en materia de políticas activas de empleo. Actualmente está previsto, hubo un mandato de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para establecer una nueva estrategia española de empleo que se llamará Estrategia Española de Activación para el Empleo, y que ya se está poniendo en marcha o se está empezando a elaborar por parte del Ministerio y en concreto del Servicio Público de Empleo Estatal. Esta nueva estrategia, que se pretende que pueda estar por lo menos cerrado el texto y posiblemente aprobada a principios del próximo año, establecerá un nuevo marco de actuación de los servicios públicos de empleo en materia de políticas activas de empleo, incluyendo, como es lógico, las políticas activas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad. En principio, el marco mantiene el esquema actual de superar lo que son programas estatales, yendo a una mayor libertad por parte de las comunidades autónomas para establecer sus propios programas en materia de políticas activas de empleo, pero en materia de políticas activas dirigidas a las personas con discapacidad se quiere mantener que siempre haya una normativa estatal que marque los contenidos mínimos que deben establecer las comunidades autónomas a la hora de establecer sus políticas activas de empleo en esta materia. Así como en el resto de materias, si habrá un mayor margen de creación de medidas por parte de las comunidades, siempre dentro de un marco de normativa estatal. Este marco necesariamente se va a establecer para las personas con las políticas activas de empleo dirigidas a personas con discapacidad. De alguna manera viene a recoger, si ya conocen, ya ha habido algún intento anteriormente de establecer una normativa de ámbito estatal que refundiera o actualizara la normativa. Hubo
de hecho ya hasta 2 reales decretos previamente que estuvieron casi a punto de ser aprobados por el Consejo de Ministros, finalmente no se aprobaron, pero son un poco los que marcaban la pauta de que dejando margen a las comunidades autónomas para gestionar sus propias ayudas, siempre haya unos mínimos de tipos de ayudas, cuantías, beneficiarios, en el caso de las ayudas de personas con discapacidad, incluso determinando qué líneas. Y evidentemente, dejando claro que una de esas líneas es los incentivos al empleo protegido en centros especiales de empleo. En desarrollo de esta estrategia española de activación por el empleo está previsto el desarrollar 3 reglamentos, llamamos los reglamentos de desarrollo de la. Será un reglamento en materia de formación profesional para el empleo, que regular un reglamento de servicios, donde se recogerá todas aquellas actuaciones que realizan los servicios públicos de empleo, de orientación, inscripción y tratamiento a los demandantes de empleo, y un tercer reglamento, que es el que nos interesa, que se llama el reglamento de empleo, donde se integrará la parte de los incentivos, de la regulación de los contenidos comunes de ámbito estatal de las políticas activas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad. Este reglamento se prevé que una vez que esté aprobada la nueva estrategia de activación, pues en el primer semestre del próximo año 2014 pudiera estar elaborado y aprobado. Una vez que esté aprobado, evidentemente supondría la derogación de la normativa actual en materia de incentivos y sería sustituido por la nueva regulación. Para acometer esta revisión de la regulación y este nuevo reglamento de políticas activas de empleo y de las políticas activas de empleo para personas con discapacidad, también por mandato de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se constituyó, como ya conocen, un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo, constituido por los servicios públicos de empleo, tanto el estatal como los autonómicos, y por el Ministerio de Sanidad y por representantes del sector. En concreto, pues participaban, en este grupo va a participar OCERMI, FEACEN, la propia CONACE, ADINTRE y DINCAT, con lo cual vino que conocen un poco la actividad de este grupo de trabajo. Este grupo de trabajo ha analizado toda la actual normativa, la problemática del sector, ha analizado la normativa que actualmente tienen las comunidades autónomas en vigor y fruto de este análisis se han elaborado un documento de conclusiones que será punto de partida y que será tenido en cuenta en el momento de elaboración del reglamento de empleo y de las políticas activas para personas con discapacidad. Vamos a ver un poco cuáles han sido las principales conclusiones a las que ha llegado este grupo de trabajo, que, como he indicado, de alguna manera van a marcar cuáles las líneas o los puntos en los que se va a tratar o se va a modificar o puede ser objeto de modificación la normativa actual en la nueva regulación del nuevo reglamento. Como punto de partida inicial, el grupo de trabajo lo que sí ha hecho efectivamente es reconocer la efectividad de los centros especiales de empleo como mecanismos de generación de empleo, incluso con tasas muy superiores a las del empleo ordinario. Es decir, lo primero que ha hecho el grupo es reconocer la importancia de la actividad de los centros especiales de empleo y evidentemente hay que mantenerla y mantener su funcionamiento y los incentivos públicos a su funcionamiento. Bien, es verdad que este mantenimiento tiene que ser objeto de revisión y de actualización. Esto se ha visto porque de los análisis que ha hecho el grupo de trabajo se ha podido verificar la importante plantilla. Actualmente hay, con datos de diciembre de 2012, hay casi 70.000 personas contratadas en los centros especiales de empleo, de las cuales prácticamente casi 62.000 son personas con discapacidad. Entonces nos indica un poco la relevancia de la actividad de los centros especiales de empleo. Centros especiales de empleo que en una parte son
lo que se ha pedido llamar de iniciativa social, aunque si bien no es un término que normativamente esté acuñado, pero de alguna manera sí se viene entendiendo por el sector una diferenciación entre los que se denominan iniciativa social, que son alrededor de 630 centros, y los que son de iniciativa empresarial, que son 1.282 y que representan prácticamente el 67% del total de los centros especiales de empleo de este país. Son más de 1.900 centros especiales de empleo. Las propuestas más importantes que ha realizado el grupo y que, como he comentado, son un punto de partida para la revisión de la normativa de centros especiales de empleo, es, en primer momento, como ya hemos señalado, es la necesidad de la actualización legislativa de la normativa, dado evidentemente el tiempo ya que transcurrido, el traspaso de las comunidades también se produjo ya hace muchos años, lo que ha generado en muchos casos una gran diversidad entre la actuación que hacen los distintos servicios públicos de empleo entre unas comunidades autónomas y otras, lo que ha tenido especial relevancia en el tema de la calificación de los centros especiales de empleo. La competencia para la calificación de centros es de las comunidades autónomas, que inscriben estos centros en sus propios registros de centros especiales de empleo. La normativa base para la calificación es incluso anterior a la orden del 98. Nos remontamos a una orden del año 83 para recoger un poco los contenidos mínimos comunes por los que se rigen las comunidades autónomas a la hora de calificar y crear nuevos centros especiales de empleo. Esta normativa tan antigua y el tiempo transcurrido desde que se produjo el traspaso de competencias a las comunidades autónomas ha dado lugar a una gran diversidad, incluso de distintos criterios a la hora de la calificación de los centros. Uno de los temas que se quiere asumir es de alguna manera tratar de unificar o de marcar unas pautas que fueran comunes, unos mínimos de cara a la acreditación, a la calificación por parte de los servicios públicos de empleo autonómicos. Y esto tendría su reflejo en la creación de un registro estatal. Actualmente solamente hay registros autonómicos de centros especiales de empleo. Parece también un deseo de que se constituya un registro estatal de centros. La idea viene entendida de que este registro estatal será la suma o donde se recopile o donde se recoja las distintas actividades de calificación de los registros autonómicos. No, en principio no está prevista que haya una actividad de calificación directamente de manera estatal por parte de los servicios estatales, pero sí tener una base centralizada de ámbito estatal donde estén recogidos todos los centros especiales de empleo que estén autorizados para actuar en España. Y esta es una de las primeras líneas de actuación. En cuanto a las ayudas actualmente establecidas para los centros, una de las líneas que se han apuntado en el grupo de trabajo es de alguna manera el distinguir las ayudas, distinguir cuando se trate de contrataciones indefinidas o de contrataciones temporales, el incluir una graduación en las ayudas en función de los distintos grados de discapacidad de las personas contratadas en los centros especiales de empleo, de alguna manera primando a aquellas personas que venimos denominando con discapacidad severa. Entonces, sí, la intención es distinguir de alguna manera los distintos grados y de alguna manera premiar, por decirlo de alguna manera, la inserción de aquellas personas que evidentemente tienen unas mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Por ello, el grupo de trabajo ha propuesto que los incentivos premien la incorporación y mantenimiento de las personas con especiales dificultades, pero sin suprimir de inicio el resto de ayudas. O sea, no sería exclusivamente estas personas, sino solamente potenciar o incrementar las ayudas en los casos de discapacidad severa. También se ha revisado las ayudas en el caso de lo que se llamaba el tránsito a la empresa ordinaria, las figuras de los enclaves y el empleo con apoyo, que aunque son la normativa de más reciente creación,
su implantación está realmente siendo realmente dificultosa. Incluso hay servicios de empleo que no las aplican. Realmente es una normativa compleja, difícil de aplicar en muchos casos y que no está teniendo la aplicación que en el momento de su creación se pensaba. Entonces, también hay que revisar y hacer una normativa mucho más sencilla y que realmente sea aplicable y facilite realmente el tránsito de los centros especiales de empleo, desde el empleo protegido al empleo ordinario, que es una de las finalidades actualmente contempladas para estos centros. Uno de los temas que tiene en relación también con las ayudas, como hemos apuntado antes, es la posible diferenciación entre las empresas que de alguna vez llamamos de carácter de índole social o sin ánimo de lucro, o de las empresas o de los centros que están promovidos por empresas. Uno de los aspectos que se ha debatido dentro del grupo y que posiblemente pueda ser tenido en cuenta a la hora de establecer las ayudas es la distinta condición de los centros especiales de empleo y que pudiera dar lugar a lo mejor a unos mayores incentivos o unos incentivos distintos en el caso de los centros de iniciativa social. De todas maneras, esto es un tema que está planteado y no está cerrado, con lo cual es una de las líneas que tenemos que acometer y en su momento pues veremos. Como no está cerrado, evidentemente es un tema que afecta muy directamente a esta organización. Sí. Directamente. Pero bueno, evidentemente el tema está sobre la mesa y hay que plantearlo. Lo que no está es cerrado. Y en qué términos quedará al final, pues tendremos que verlo. Otro tema que también está planteando problemas es a la hora de la consideración de qué se considera persona con discapacidad. Ha habido incluso alguna comunidad autónoma ya ha hecho alguna actividad en ese sentido. Ha habido distintas sentencias que de alguna manera limitaban la condición de persona con discapacidad a aquellas que tuvieran reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. La Liondau asimiló también a la condición de persona con discapacidad a los pensionistas con incapacidad total o permanente, tanto en el sistema de seguridad social como de clases pasivas. Entonces, nosotros hemos venido entendiendo que esto era una equiparación, pero, sin embargo, estas sentencias, de alguna manera, venían a decir que la Liondau solamente establecía los criterios de cara a los efectos de la propia Liondau, pero que no tendría efectos para otros tipos de actuaciones en las cuales se podría entender incluidas las normas del ámbito laboral. Desde el Servicio Público de Empleo Estatal siempre hemos entendido que la asimilación que efectuaba la Liondau era con carácter general y no era limitativa. Y de hecho, en la propia normativa estatal, en la Estrategia Española de Empleo, actualmente aprobada y vigente, ahí se recoge que se considera a la persona con discapacidad a las contempladas en la Liondau. Con lo cual entendemos que son personas con discapacidad a efectos de las políticas activas de empleo dirigidas a ellas, tanto las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33% como los pensionistas. Esto está recogido de manera expresa en la Estrategia Española de Empleo. La Ley 43/2006, que recoge las bonificaciones en materia de centros especiales de empleo, también asimila los dos colectivos. Y actualmente en el borrador actual del texto refundido en materia de personas con discapacidad al que hemos hecho referencia, en principio contempla que la misma es a todos los efectos. Esa es la expresión que actualmente contempla esta revisión, con lo cual parece que no habría diferenciación. Con lo cual, ya digo, en principio el criterio que ha mantenido hasta ahora y queremos mantenerlo es la asimilación de los dos colectivos, que entendemos que debería quedar claro en el futuro reglamento qué se entiende por persona con discapacidad. Evidentemente condiciona qué personas, si no, pueden ser contratadas por los centros especiales de empleo.
Otro tema que se ha planteado es en relación con las medidas alternativas para el cumplimiento de la cuota de reserva de contratación de trabajadores del 2% en empresas de más de 50 trabajadores. Imagino que, como todos conocen, una de las medidas alternativas que se contemplan es la contratación de centros especiales de empleo, y a través de esta contratación las empresas compensan la no contratación de las personas a las que venían obligadas. Aquí se está también, el grupo de trabajo consideró de una manera que habría que analizar la aplicación de estas medidas alternativas, que no siempre están cumpliendo su finalidad de compensar o de manera favorecer el empleo en la empresa ordinaria, y que las medidas alternativas de alguna manera redunden en la inserción de las personas con discapacidad. Hay un tema igualmente controvertido, que es el de cuál es la cuantía que se debe computar a efectos de que se considera que se imputa a la medida alternativa. Sabemos que hay diversas actividades de servicios o de suministros que implican un coste elevado, o bien de esos servicios o bien de esos suministros, con lo cual en un momento dado se puede cuestionar si todo el importe que se factura, podemos decir, como medida alternativa, se destina realmente a la atención o a la contratación de las personas con discapacidad. Este es un tema que actualmente está también siendo objeto de revisión, y que en su momento posiblemente el reglamento pueda acotar de alguna manera la forma de computar el coste de las medidas alternativas que se aplican a las empresas a través de la contratación de centros especiales de empleo. Una de la problemática actual que se ha detectado, como se ha señalado antes en la entrega de premios, es el problema a la hora de la distribución de fondos por parte de las comunidades autónomas, que son en última instancia las que vienen subvencionando la actividad en gran medida de los centros especiales de empleo, y fundamentalmente los incentivos de mantenimiento de empleo, que son, imagino, fundamentales para el funcionamiento de estos centros. Como hemos comentado, la competencia para la gestión y el pago de las ayudas es de las comunidades autónomas a través de los fondos que distribuye el Servicio Público de Empleo estatal. Como se ha señalado antes, para el ejercicio 2013, la partida presupuestaria se ha incrementado en un 11,3%, pasando de 210 millones a cerca de 234 millones. Es prácticamente de las escasas partidas de políticas activas de empleo que no solo se han mantenido, sino que se han incrementado en un contexto de importantes restricciones en los fondos que se distribuyen de conferencia sectorial a las comunidades autónomas. Aquí se ha intentado, se ha venido intentando hacer un esfuerzo para que esta partida estuviera lo suficientemente dotada para que a los centros especiales de empleo llegaran las subvenciones, especialmente las de mantenimiento, como he dicho. Para el año 2014, en el proyecto de presupuesto general del Estado para 2014, en principio se mantiene la misma cantidad de 234 millones que ya se ha aprobado para el 2013, con lo cual en principio se mantiene el incremento que se produjo el año pasado. Con esta partida entendemos que en principio las comunidades autónomas tienen fondos suficientes para dar cobertura a las necesidades de financiación, pero de todas maneras es importante señalar que las comunidades autónomas disponen de una gran flexibilidad a la hora de disponer de los fondos que el Servicio Público de Empleo Estatal les transfiere. De hecho, hay una partida específica que se denomina de flexibilidad, pero incluso entre todas las partidas que se destinan a programas de fomento de empleo, las comunidades autónomas pueden distribuirlo e incrementar aquellas partidas que consideren necesarias. De hecho, hay bastantes comunidades autónomas
que recurren a esta medida de flexibilidad y aquello que directamente por los fondos específicamente previstos para ayudas para personas con discapacidad no les son suficientes para atender la demanda de los centros especiales de empleo, son cubiertos a través de los mecanismos de flexibilidad que la propia distribución de fondos contempla. En este sentido, la orden de distribución de fondos, que anualmente se aprueba una orden en la que se determinan cuáles son las cantidades que va a recibir cada comunidad autónoma. En el borrador de orden para este año también se contempla el margen de flexibilidad que se venía recogiendo en ejercicios anteriores. En este año 2013, como ya sucedió el año pasado, me imagino que por parte de las comunidades autónomas se estará poniendo en conocimiento de los centros la demora que se está produciendo en el libramiento de los fondos por parte del SEPE a las comunidades autónomas. Esta demora viene motivada porque la conferencia sectorial ya acordó los criterios de reparto en el mes de abril. Sin embargo, la ley de estabilidad presupuestaria y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas exige, como paso previo para que hacer cualquier libramiento de fondos a comunidades autónomas, un informe favorable del Ministerio de Hacienda. Este informe el año pasado llegó muy tarde, de hecho los fondos se distribuyeron a las comunidades prácticamente en el mes de diciembre, y este año parece que vamos algo mejor. Hacienda va a informar. Este año el orden de informe de alguna manera ha cambiado. Hacienda va a informar el libramiento de fondos previamente a que el Consejo de Ministros formalice la distribución de fondos. Hacienda ya ha informado favorablemente la distribución de fondos a todas las comunidades autónomas, con lo cual este paso ya estaría desbloqueado, con lo cual actualmente ya se está tramitando la formalización, el acuerdo del Consejo de Ministros, porque se formalizan la distribución de fondos y una vez que esté aprobado este acuerdo del Consejo de Ministros, a la mayor brevedad posible ya se publicará la orden donde se materializará la distribución de fondos y procederemos al fondo. Es un mecanismo largo, Hacienda, Consejo de Ministros, orden ministerial, resolución de libramiento de fondos, pero vamos, ahora vemos que estaremos en condiciones de que algo este mes, noviembre, se puedan estar los fondos ya en las comunidades autónomas. Adelantamos algo, pero actualmente ya está desbloqueado, porque incluso podríamos tener siempre el temor a que Hacienda no hubiera informado favorablemente, como ha sucedido con otras medidas en otros ámbitos en las que no ha habido distribución de fondos. Otro tipo de programas activas de empleo, Hacienda ha informado favorablemente y no se instruyó. Este año ya contamos con el informe favorable, con lo cual habrá distribución de fondos, aunque tardía. Un poco como síntesis de las conclusiones a las que llegó el grupo de trabajo y que, como he dicho, que marcará un poco la pauta de esta nueva regulación, es que se establecerán criterios y unificarán criterios y requisitos de calificación para los centros especiales de empleo y la creación de un registro estatal. Se revisarán las ayudas y las bonificaciones para establecer unos baremos en función del grado de discapacidad, sexo, edad y duración del contrato y los incentivos que pueda haber en la inserción en el mercado ordinario. Se racionalizarán y unificarán en la medida posible las distintas medidas de apoyo y de subvenciones a los centros especiales de empleo y establecer un mayor control en la finalidad de inserción laboral que persigue esta normativa. En todo caso, lo que sí debe quedar claro es que la figura de los centros especiales de empleo debe seguir existiendo, si bien con un tratamiento adecuado, y que tenemos que estas reflexiones a las que ha efectuado el grupo de trabajo y a partir de las cuales se hará la reflexión por parte del Servicio Público de Empleo Estatal para elaborar este nuevo reglamento, y es lo que nos dará un nuevo marco para la actividad de los centros especiales de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Creo que has hecho una gran relación de todos los aspectos que afectan a la normativa y sobre todo al punto de vista que vamos a tener a partir de ahora. Le agradecemos sinceramente desde CONACE pues este esfuerzo de síntesis
para poder darnos la información detallada, sobre todo porque ha dado información buena que nos ha originado especialmente tranquilidad de que se van a mantener una serie de ayudas, que para nosotros es importante porque nos jugamos muchos puestos de trabajo y muchos proyectos empresariales. Nos ha dicho cosas muy buenas también, sobre todo porque en esa medida, aunque la normativa en un principio va a hacer un desarrollo reglamentario y va a hacer una síntesis también de todas las normas que nos regulan, pero también ha dicho cosas que nos han preocupado, y en la medida de lo posible, aunque luego haga yo una síntesis final, pues sí me gustaría que el foro que nos acompañan todos los representantes de los centros especiales de empleo de España, de las diferentes comunidades autónomas, pues creo que van a hacer preguntas que nos preocupan, principalmente en que no ha comentado si las ayudas se mantendrán como tal o atenderán sobre todo la actualización. Pensemos sobre todo las ayudas de generación de puestos de trabajo que no están actualizadas desde un principio. Pensemos también en aquellos parámetros que usted ha comentado de la diferenciación de contratos indefinidos y temporales, también en la diferenciación de grados de discapacidad, porque nos preocupan. En muchos centros están definidos una tipología de discapacidad, pero la mayoría tenemos distintas discapacidades, y a veces el definir, diagnosticar o incluso dar la información de las necesidades que pueden tener las personas con discapacidad no solo vale con la tipología de la discapacidad que tienen o su grado, sino hay otras consecuencias que van más allá. Y también nos preocupa muchísimo esa diferenciación que usted ha comentado, que es un debate porque tengamos que hacer nuestras propuestas desde la Confederación Nacional y desde nuestras representaciones, esa diferenciación que hay entre iniciativa social e iniciativa empresarial, cuando creo que todos los centros especiales de empleo somos empresa. CONACE siempre ha tenido una postura integradora, no hemos querido diferenciarnos nunca, pero nos preocupan cuando se diferencia esa iniciativa social. Sin más, también nos agradece también que por persona con discapacidad se consideren aquellas personas que tienen una incapacidad permanente total o absoluta, porque para nosotros están integrados, muchos son trabajadores. Cambiar un aspecto en esta norma pues cambiaría mucho la relación laboral y sobre todo decisiones comprometedoras. El aspecto también que nos ha comentado de las medidas alternativas sobre la valoración de ese objeto de revisión de esas cuantías, de esas empresas que trabajan directamente con nuestros centros, ya sea haciendo servicios o comprando una serie de productos, pues son aspectos que nos preocupan porque pueden cuestionar la continuidad de muchos de nuestros proyectos, de muchos puestos de trabajo que mantenemos en estas iniciativas. Y sobre todo la gran noticia de que hay un informe favorable por parte del Ministerio de Hacienda, pues nos garantiza que en breve plazo de tiempo podamos ingresar el dinero en nuestras cuentas necesarias, porque hay un retraso sobre todo considerable, hay una gran diferenciación por comunidades autónomas, porque no depende solo del Ministerio. Ya hemos dado el primer paso, que usted lo ha comentado, lo agradecemos, estamos muy contentos, pero ahora nos toca cada uno, cada su comunidad autónoma, pues intentar convencer, intentar agilizar que ese trámite de transferencias de subvenciones pues lleguen directamente, porque estamos pasando relativamente mal y hay centros que por desgracia no están aquí porque han cerrado. Muchos centros que nos han acompañado años no están aquí porque el retraso en los pagos hacen inviables nuestros proyectos empresariales. Es un pequeño resumen, espero que podamos con un orden hacerle las preguntas adecuadas siempre al señor Manuel, y por favor, turnos de palabra, el micrófono que podamos tener, y quien vaya, voy dando el turno de palabra para... En primer lugar va a hablar el señor presidente don Álvaro Campabadal. Vale, muchas gracias. Desde luego, si hay alguien que sabe lo que se cuece en el Ministerio, es el jefe de la unidad jurídica de la Dirección General de Políticas Activas. O sea, tenemos en estos momentos un ponente de lujo y quien quizá más sabe lo que nos va a pasar. Entonces, yo voy a decir unas cosas. Dentro de la discapacidad no hay una voz única. Ya has comentado que DINCAT es una de las figuras que os ha asesorado. Claro, DINCAT, por ejemplo, piensa
que solamente tendría que tener ayudas a la integración de personas con discapacidad los colectivos de personas con especiales dificultades. Nosotros, CONACE está en contra de esto, pensamos que todas las personas con discapacidad son merecedoras de estas ayudas y de hecho ya ahora, desde hace años, las personas con especiales dificultades tienen las ayudas de las unidades de apoyo, que son unas ayudas suplementarias. Después también el martes se presentó un estudio en la sede social de ONCE, promovido por ONCE, un estudio de KPMG subvencionado por fondos europeos, en donde evidentemente se refleja lo que nos has comentado, que hay insistentemente una petición de que las entidades de iniciativa social tengan mayores ayudas que nosotros, los de CONACE, los de centros, los de iniciativa empresarial. Entonces, yo creo que esto no es justo si no va sustentado por unos temas muy negro sobre blanco. Es decir, por ejemplo, podemos hablar de que las subvenciones pueden variar en grado al porcentaje de discapacidad. Esto es objetivo. Una persona del 33 cobrará no sé qué y otra del 55 cobrará no sé qué. Y otra del 80, pues otra cantidad diferente. ¿Podríamos o no podríamos estar de acuerdo? Pero tendría una cierta lógica. Pero que por ser de iniciativa social se tenga que cobrar más, cuando de alguna manera tampoco la ley les compromete a más, e incluso a veces tienen unas ayudas que la iniciativa empresarial no la tiene, o unas ventajas fiscales, o tiene, por ejemplo, pues unas concesiones del Estado para determinadas actividades. Esto no nos parece justo, y nosotros al proyecto, yo no sé si conoces el estudio de ONCE, se presentó antes de ayer, sí, que ha llegado. Que se presentó, sí. Sí, pues entonces nosotros ya te adelanto que a este estudio CONACE va a hacer un contraestudio porque nos sentimos profundamente agredidos. Y además ya no es la agresión hacia los centros especiales de empleo de CONACE, que también es una agresión hacia las más de 40.000 personas que detrás de estos centros especiales de empleo de iniciativa empresarial pueden ver peligrar su futuro, ¿no? Entonces no hay una pregunta, sino solamente decirte que agradecemos que estés aquí, pero nos preocupa mucho que cuando haya un reglamento de incentivos nuevo, pues pueda haber una discriminación injusta. Esto nos preocupa enormemente. Muchas gracias. Sí, bueno, lo único señalar, como hemos un poco comentado, el tema está planteado. Evidentemente no podemos ignorar que evidentemente hay una demanda por parte de un sector o de una parte de lo que es los centros especiales de empleo en este sentido, y este estudio pues así lo manifiesta. Evidentemente lo que sí puedo decir es que el Ministerio lo que sí va a tener en cuenta todas las aportaciones que se reciban por todo el sector, y en su momento pues se valorará evidentemente todas las aportaciones, que obviamente son bienvenidas. ¿Alguna aportación, una pregunta? Sí, por ahí. Sí, buenos días. Mire, yo como letrada de centros especiales de empleo, a mí me preocupa, y me sumo a la exposición que ha realizado el presidente de CONACE, en lo siguiente, y lo que me preocupa es la inseguridad jurídica que se pueden encontrar las empresas que son centros especiales de empleo, porque la normativa que las rige exige que su ordenación sea por medio de las fórmulas empresariales. Entonces, claro, las fórmulas empresariales tienen que tener un ánimo de lucro. Evidentemente, a mí me gustaría saber, y esa es mi pregunta, si esa comisión que está valorando ha valorado las interacciones en seguridad jurídica en las que se encuentran las empresas que son centros especiales de empleo, porque claro, no se puede primar, como decía el señor Campabadal, y además considero que es una discriminación, las de interés social exclusivamente y las otras no, cuando la normativa originaria exigía que fueran organizaciones empresariales. Entonces quería saber si efectivamente esa comisión, como usted acaba un poquito de explicar y ahora ha recalcado, tiene en cuenta la interacción que tiene en el funcionamiento jurídico empresarial de los centros especiales de empleo, que la mayor parte de los mismos suelen ser sociedades de responsabilidad limitada. Sí, vamos, todo centro especial de empleo por definición es una empresa.
porque está definido, y esa definición se mantiene, porque como he comentado, el esqueleto, así decir, de la LISMI sigue en su estructura y define los centros especiales como empresa. Otra cosa es que esa empresa esté promovida, en fin, eso ya es de quién está detrás de esa empresa que es un centro especial de empleo. Evidentemente hay muchas entidades sin ánimo de lucro que tienen empresas. Otra cosa es, pero bueno, esa es la estructura que actualmente tenemos, no es incompatible la cosa. Evidentemente todos sabemos que la ONCE tiene empresas y es así. Pero yo entiendo que no conlleva una inseguridad, una cosa es un tratamiento. Empresas va a ser todo, otra cosa es que esa empresa actúe directamente, solamente actúe con ánimo de lucro, reinvirtiendo, como es perfectamente válido, o que esa empresa todos sus beneficios o ganancias los reinvierta en la propia empresa. También ahí están las figuras de empresas sociales, que se denominan empresas de inserción, que de alguna manera son aquellas que puede ser que es una figura intermedia, que es una empresa, pero que toda su actividad revierte en la propia empresa. Pero yo creo que el marco que actualmente tenemos y que pues, seguramente se mantendrá es el de la coexistencia de centros especiales de empleo, tanto promovidos por un tipo de entidades otro, y que en todo caso serán empleados que actuarán en el mercado de trabajo. Pero en todo caso es un tema que hay que ver. Hola, buenos días. Aquí, señor Ruiz, sí. Estoy aquí. A mí me gustaría dos temas. En primer lugar, puedo dar la sensación de que aquí existe una parte. Voy a hablar de la iniciativa social. Primera pregunta, ¿qué es la iniciativa social? Porque se oye mucho, pero ¿qué es? Bueno, ¿cuál es la definición de un centro de iniciativa social? Eso en primer lugar. En segundo lugar, puedo dar la sensación de que existen una parte del sector que es de iniciativa social enfrentada a otra parte del sector que es iniciativa empresarial, enfrentada para un tema de dónde tienen que ir las ayudas y hacia dónde se tiene que dirigir el sector. A mí lo que me gustaría aportar es que en Europa, que el empleo protegido existe en más de 20 países y es algo común, en ningún país de Europa se discrimina en función de la iniciativa del centro. Con lo cual, no estamos yendo de una parte del sector contra otra, sino que estamos yendo de lo que hace toda Europa, a excepción de aquí en España, queremos poner algo que no existe. Entonces, ¿por qué podemos poner cosas donde no existen? No tiene ningún sentido. No, al menos ni tiene sentido en el europeo, ni tiene sentido en Estados Unidos ni en Canadá, donde también existe el empleo protegido. Nos estamos inventando algo aquí que no existe. ¿Por qué? Gracias. Sí, es un poco lo que hemos comentado. Es un tema que no está cerrado. Las experiencias son muy distintas en distintos países. Aquí se ha planteado esta diferenciación, posiblemente porque el sector de iniciativa social, de alguna manera, pues es muy potente en este país. Las cosas es así. Pero bueno, es un tema que está suscitado. También hay argumentos a favor y en contra. Evidentemente, en otros foros se escucharán otro tipo de argumentos distintos en favor de que están especializados. Bien, los argumentos pueden ser muy distintos. Lo que sí está claro es que ahora mismo no hay ninguna definición legal de lo que es un centro de iniciativa social. Eso no está definido en ningún sitio. De alguna manera, pues se viene distribuyendo, pues cuáles están detrás de una empresa. Pero bueno, actualmente, si al final se llega a esta diferenciación, habrá que delimitar claramente qué se entiende por esta figura, si es que al final va a tener una incidencia real en el funcionamiento de los centros y en las ayudas que reciben. De momento, el marco legal, que es el de la LISMI, como se mantiene, no dice nada. Tenemos una pregunta allá al final. Sí, por favor, una cosa quería aclarar. Me gustaría que al ponente le dijerais el nombre y a quién representáis, sobre todo para facilitar su respuesta en un contexto más ameno, ¿vale? Por favor. Hola, buenos días. Soy Rafael Ruano y soy el presidente de FECET, la Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña. Yo siento decirlo, pero sigo exactamente con la línea de las dos intervenciones anteriores. Pienso que el concepto de iniciativa social, y siento decirlo, pero que es una tomadura de pelo para llevar el gato al agua a determinadas posiciones dentro del mundo de los centros especiales de trabajo. En el mundo de los centros especiales de trabajo hay dos conceptos básicos. Uno, la integración de personas con discapacidad, de todo tipo de personas y de todo tipo de discapacidades. Y dos, la viabilidad de los centros.
otras excusas que nos buscamos para canalizar ayudas y subvenciones hacia determinados tipos de centro que no persiguen estas dos visiones, estos dos objetivos, es cambiar el concepto de lo que debe ser un centro especial de trabajo. Con lo cual, la Administración, pienso yo, que lo único que debería de hacer es conseguir que los centros especiales de trabajo integren a todas las personas con todo tipo de discapacidades, sin exclusiones, y que haya un cierto equilibrio para que no nos encontremos con centros que no son viables, que es el segundo objetivo básico de un centro, asegurarse la viabilidad y la sostenibilidad para el futuro, mediante un desarrollo equilibrado de productos y de servicios que tienen que realizar. Pero cambiar los conceptos de que hay que ayudar al que precisamente no es viable porque no ha conseguido una capacidad productiva adecuada o no tiene un producto adecuado, es tergiversar y cerrar la capacidad que tienen los centros especiales de trabajo de crecer cuando tienen proyectos viables. Entonces, yo entiendo que el Gobierno lo que tiene que hacer es vigilar que la contratación de los discapacitados no tenga lagunas en algunos tipos de discapacidad. Nos encontramos, en base a este argumento que está potenciando DINCAT y otras organizaciones, nos encontramos, por ejemplo, en Cataluña, que el 80% del 75% de los discapacitados contratados en centros especiales de trabajo son especiales dificultades, cuando en el resto de España está aproximadamente entre el 25 y el 35, que es la población real de especiales dificultades que existe. ¿A dónde vamos? O sea, hay una discriminación negativa en este momento, clara y evidente, contra determinados tipos de discapacidades que no son especiales dificultades. O sea, eso es lo único que debería regular el Gobierno. O sea, que la contratación sea, por ejemplo, acorde con la población real de discapacitados, pero no el intentar desviar subvenciones de un tipo de discapacidad a otro. ¿De qué manera tratamos a los discapacitados? O sea, estamos enfrentando a unos colectivos de discapacitados contra otros colectivos. Es lo último que se debería hacer. Y esto está ocurriendo porque se está haciendo caso a un grupo de representantes de colectivos que no representan la mayoría. Están representando simplemente a sus intereses personales. No sé si a mí me gustaría que se hiciera una reflexión al respecto y se viera al Centro Especial de Trabajo como una empresa, como debe de ser. Otra cosa es los excedentes que se generan, ¿dónde se reparten? Porque la realidad es que por mucho que se diga en iniciativa social, los excedentes se reparten de la forma que se considera más adecuado. O sea, que igualmente pueden ir retribuidos a los profesionales o a las personas que han generado este centro especial de trabajo, aunque no tenga una figura de empresa, que la mayoría lo tienen, pero se cuelga en una etiqueta inexistente. La diferente naturaleza del centro nos va a marcar un poco cuál es la finalidad y hacia dónde se dirige la actividad de ese centro. Lo que está claro también es que por parte del Ministerio, evidentemente, se tiene que atender, y así es lo que se está haciendo, atender un poco con las inquietudes. Yo creo que es importante también esta reunión, este congreso, para ver la opinión y la línea de una parte muy importante del sector. Entonces, yo evidentemente daré traslado de esta inquietud y del problema. Somos conscientes de la problemática que se está generando con estos temas, pero tenemos que afrontarla. Está claro que los centros especiales de empleo son empresas, pero también no hay que olvidar la parte evidentemente de inserción y de alguna manera de asistencia, de apoyo al trabajo de las personas con discapacidad, con lo cual hay una doble faceta empresarial y asistencial que nunca tenemos que olvidar, ni unos ni otros. Entonces, yo creo que es importante que hagamos esta reflexión y, desde luego, tener en cuenta lo que se ha aportado en esta reunión. ¿Alguna última pregunta? A ver. Está por aquí en primer lugar, segundo lugar allá al final y tercer lugar su... Sí. Bueno, el presidente tiene que hablar una aclaración quiere hacer. Ah.
Bueno, pues vamos a respetar el orden que he establecido. En primer lugar, por aquí. Yo, bueno, me llamo Ander Llosa y soy gerente de un centro en el País Vasco, donde no tenemos una normativa explícita sobre los centros especiales de empleo todavía, pero sí estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado hasta el momento, máximo con mi compañero de Cataluña, porque me parece que desde el Gobierno lo único que se está haciendo es ayudar a la iniciativa social en desfavorecimiento de los centros especiales de empleo. Tú no puedes pujar, no puedes ir a un ayuntamiento a intentar levantar un concurso cuando ellos van a ir con unos precios mejores que los tuyos. Tú tienes gente que está trabajando en tu empresa, eres una empresa, como muy bien comentabais antes, pero que a la larga no puedes ser competitivo, porque con el dinero, como se suele decir, con la pólvora del rey bien cazo yo, con el dinero que van a dar una subvención bajo los precios, cubro y tiro para adelante. Entonces nosotros siempre estamos en un sector desfavorecido, gracias al Gobierno. Gracias a las pocas ayudas que tenemos, estamos siendo perdedores. Y gracias a la nueva ley que viene, al final el Centro Especial de Empleo se va a ver afectado, porque igual me es más rentable coger a 50 ingenieros por 800 euros en prácticas durante los 4 siguientes años a la finalización de su carrera que al personal discapacitado. Y tengo un ingeniero, aunque sea haciendo cartonaje, por 800 euros al mes. Porque es una nueva ley que tiene el Gobierno y el empresario como empresa tiene que mirar su rentabilidad. En el norte los centros están desapareciendo. El Gobierno no está dando licencias nuevas para concesión de nuevos centros, ni a nivel nacional ni a nivel estatal. Nadie se atreve a decirlo. La realidad es pues para no dar más subvenciones. Y quería también hacer una pregunta, porque la única solución que veo yo ya a nivel empresarial para podernos salvar entre nosotros mismos es que puedas comprar un centro que está a la deriva para hacerte con su licencia y crear un centro nuevo. Pero tampoco es permisible. Si yo compro un centro en Donosti y le quiero trasladar a Bilbao, no puedo cambiar la actividad, no puedo hacer nada, mientras que si sería una empresa privada sí podría hacerlo. Como multinacional o como otras empresas a las cuales está o que en este momento también actúo, se puede hacer perfectamente. Y dentro de los centros el Gobierno nos tiene ahí, digamos que un poquitín, sin dejarnos tener esa flexibilidad a nivel empresa para poderlo hacer. Entonces, ocurrirá que en un futuro no muy lejano grandes centros irán desapareciendo como ya está ocurriendo. Entonces mi pregunta es, ¿se podría comprar un centro ya que ustedes no dan licencias para obtener una licencia y reflotarle y poder trasladar esa licencia a tu situación? Digamos que hay un centro en Cáceres y a mí me interesa montarlo en Bilbao. ¿Puedo adquirirle y tener esa licencia en Bilbao y montar un centro nuevo, ya que no hay licencias dadas por ustedes? ¿Se variará algún día esa ley para poderlo hacer y que los centros puedan seguir estando a nivel nacional y no desaparezcan? Gracias. Sí, bueno, voy a puntualizar un par de cuestiones. El Servicio Público Estatal únicamente tiene competencias en materia de Centro Especial de Empleo en Ceuta y Melilla, exclusivamente. El resto de comunidades autónomas es cada comunidad autónoma la que gestiona. El Estado no aprueba Centro Especial de Empleo, digo, exclusivamente, más que en Ceuta y en Melilla. No tenemos competencias para hacer nada de ese tema. O sea, lo único que no tenemos es el ámbito de la normativa, que es lo que podemos intervenir y es en lo que estamos, en poder establecer unos mínimos comunes que puedan ser de aplicación en cada comunidad y que den satisfacción a la mayor número de inquietudes. En cuanto a las licencias, no hay licencias de centro, entiendo que no hay licencias de Centro Especial de Empleo. Lo que se hace es que se califican centros para realizar una empresa en un determinado sitio. Si vas a hacer otra actividad, es un centro que autorizas. Si estás en un sitio y vas a actuar en otro, lo que necesitas es una acreditación en ese nuevo centro de trabajo. Aquí lo que se califican son centros de trabajo como centros especiales de empleo. Y en principio, pero vamos, en todo caso, y por comentar, puede ser pautas que tenga el Gobierno del País Vasco, el que mantenga el que se pueda, se creen o no se creen. Ahí, evidentemente, nosotros no tenemos ningún tipo de decisión ni de influencia. No, vamos a ver, y la norma estatal ahora mismo no establece ningún tipo de distinción. Es un tema que está hablando. Ahora mismo no hay ninguna distinción en la normativa, en las ayudas, por centro de iniciativa social o no. Ahora mismo ni está establecida ni se aplica. Por lo menos la normativa estatal no lo contempla. Salvo si alguna comunidad lo aplica es porque sea un criterio propio, no estatal en ningún caso. Vale. Seguimos con una siguiente pregunta que teníamos allá al final.
Buenos días. Soy Santiago Cañizares, de FEPAMID. Soy gerente de un centro especial de empleo de base de economía social. Y en ese sentido comparto lo que habéis comentado de las subvenciones, en el sentido que son empresas que compiten, y creo que compartimos un poco el objetivo de la subvención, que es el qué. Ahora, me parece que en cuanto al cómo, sí hay diferencias, y creo que se deberían de contemplar o hablar ya no solamente de crear empleo, sino de qué tipo de empleo se crean en torno a las personas con discapacidad. Y en ese sentido creo que es importante, si no se quiere valorar lo que es la economía social, sí que se valoren en los centros especiales de empleo niveles salariales, niveles de cumplimiento de normativas en materia de prevención, todos aspectos que serían de cómo sirven o cómo se van a cabo las medidas de ajuste personal y social. Es decir, cómo la subvención se emplea para el fin que se concede, que tanto es la integración como el desarrollo de las personas con discapacidad. E incluso poder castigar a aquellos centros especiales de empleo que destinen la subvención únicamente a precio. Es decir, el dinero de la subvención se invierte para crear tanto empleo como un empleo de calidad. Y competir dentro... Y poder competir las empresas dentro de ese contexto, no utilizar una subvención únicamente para tener un precio y que al final pues perjudique a las propias personas o a la capacidad de formación o desarrollo personal. Si no se quiere entender lo que es el sector de la acción social, sí al menos que se consideren los efectos que tiene la acción social sobre el empleo y las personas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Va a responder, señor Manuel? Sí, era un poco lo que había comentado antes, que nunca se nos debe olvidar el doble carácter de los centros especiales de empleo, como empresas y como centros que realizan una labor de asistencia a las personas con discapacidad. Ese doble ámbito nunca se debe pasar, evidentemente. Destinar las subvenciones únicamente a una manera a disminuir costes, de manera que te dé una posición más competitiva en el mercado, esa no es la finalidad, evidentemente, de las subvenciones de los centros especiales de empleo. Las subvenciones es la integración de las personas con discapacidad y, en la medida posible, prestarles los servicios de apoyo necesarios directamente por el propio centro, a través de las unidades de apoyo, y es un tema que no se debe, evidentemente, en los centros que no cumplieran. Habría que valorarlo, pero hay que tener siempre en cuenta esa doble faceta de los centros. Sí. La pregunta, el micrófono, ¿podéis pasárselo aquí delante? ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Bueno. Allí atrás, un segundo. Va en primer lugar. Sí. Hola, buenos días. Soy Cristina González, directora de Fundación de Cauve Integralia. Tenemos varios centros en España. Y bueno, realmente preocupante, supongo que en nuestro caso es similar al de muchos que estamos aquí, es que la normativa de cada comunidad autónoma nos altera directamente en nuestra gestión diaria, o sea que no es solamente la concesión o no de un registro, sino todo lo que supone pues crear una nueva empresa prácticamente en cada una de las comunidades donde queremos tener presencia, como comentario. Luego quería preguntarle a Manuel, ha hablado de tránsito y cómo se recogerá o cómo se prevé que se recogerá la obligatoriedad de la intervención de los centros especiales de empleo en el tránsito hacia la empresa ordinaria, en ese grupo de trabajo que están realizando para el nuevo reglamento. Y otro tema que no sé si contempla o no sé si depende de este grupo de trabajo, es algo que nos preocupa desde hace tiempo, y es la obligatoriedad de subcontratación del personal cuando acudimos a concursos públicos en competencia con las empresas ordinarias, ¿no? Nos está suponiendo un perjuicio clarísimo a los centros especiales de empleo, que evidentemente en la mayoría de esos concursos no podemos competir porque no podemos subrogar al personal no discapacitado. Si tiene alguna noticia o sabe cómo se va a actuar frente a esta situación. Vamos, un tema que el tema de la participación en concursos y demás, bueno, no corresponde al SEPE, no le puedo ampliar información sobre el tema de la contratación, de la subrogación. Lo que es la materia, vamos a decir,
laboral, la relación laboral propiamente dicha, más bien es la Dirección General de Empleo la que lleva estos temas. Entonces, bueno, no le puedo apuntar. En cuanto a, efectivamente, la distinta, es un tema que alguna vez hemos apuntado, la disparidad de criterios muchas veces entre distintas comunidades a la hora de la calificación, de los requisitos para la calificación de centros. Uno de los temas que sí hay intención de cometer es de alguna manera intentar establecer unas pautas, unas normas mínimas de igualación, una mínima unidad de mercado a la hora de los requisitos de calificación. En principio, manteniendo la competencia para la calificación por parte de los servicios de empleo autonómicos. No está contemplado una autorización de ámbito estatal. Ahora, ¿el tránsito? El tránsito no, simplemente es apuntado. Una alternativa es que hubiera algún tipo de línea de incentivos para aquellas personas que estando en un centro especial de empleo sean contratadas en el mercado ordinario. Pero es simplemente una propuesta de una posible línea, pero aún no está cerrado. Vale, sí. Un segundo. Va primero el señor Campabadal, que toma la palabra antes. Sí, como apuntabas, uno de los argumentos, quizás el más reiterado, el que más fuerza se le da, es que en la economía social se reinvierte en el propio centro los posibles excedentes que tenga el centro, ¿no? Entonces, yo diría, ¿conoces exactamente qué niveles salariales existen a veces dentro de la economía social? Si no los conoces, yo después te lo diré, cuando salgamos de aquí. Porque claro, cuando existen determinados niveles salariales, hablar de la reinversión en el propio centro, que no hay ánimo de lucro, pero que después, pues aquello es escandaloso, no es de recibo, no es de recibo. Sí que, como decía el compañero de la iniciativa social, hombre, es elogioso cuando estos excedentes sirven no para competir más barato, que después cada uno intenta competir lo mejor que puede, sino que van a salarios. Pero precisamente también, pues dentro de la economía social hay determinadas actividades cuyo salario habitual es el SMI. Entonces, quiero decir, el discurso es uno, reinversión en salarios, reinversión en el propio centro, pero después la realidad es otra. Que no tiene que ser la normalidad de todo el mundo. Siempre después habrá uno que en casa suya o en su casa hará pues cosas elogiables y encomiables, ¿no? Pero pedir la diferenciación y decir a mí me tenéis que dar más que a justificando que soy mejor cuando a lo mejor tienes unos niveles salariales escandalosos o cuando estás pagando el SMI a un porcentaje elevadísimo de tu gente, esto no es de recibo. Gracias. ¿Alguna aclaración? Sí. Lo mismo. No, tomamos nota. Vale. La última pregunta allí al final. Sí, buenos días, un saludo. Soy Mariano Sánchez, presidente de la Federación del Taxi de Madrid, sexto centro especial de empleo de la Comunidad de Madrid, y quería hacer una pregunta a la mesa. ¿Cómo va a influir la ley de garantía de unidad de mercado sobre que una autorización de un centro especial de empleo valga para cualquier parte del Estado español y pueda realizar la misma actividad al amparo de dicha ley, que se aprobará, si no hay ningún contratiempo, el próximo jueves? ¿Cómo va a incidir en la actividad de los centros especiales de empleo dicha ley? Gracias. Vamos a ver, imagino que lo que se aprobará será el proyecto de la ley, que todavía tendrá su recorrido hasta que la ley en las Cortes. En las Cortes se aprueba la ley el jueves de la semana que viene. Pues tiene más información que yo. Se la agradezco. No, vamos a ver, en la ley, nosotros de hecho, estamos participando en la norma. Bueno, cuesta creer que se ha aprobado cuando hemos estado haciendo observaciones hasta hace bien poquito al articulado de la ley. Ahí lo que sí se ha
se ha propuesto por parte del SEPE es lo que hemos comentado, lo de que se procurará que haya una normativa común que de alguna manera establezca unos requisitos mínimos comunes para la calificación de centros. El que un centro pueda actuar en distintos sitios, cada centro está ubicado donde está. Un centro está ubicado en un sitio determinado. Entonces, el centro actúa donde está. No puede caber que haya una autorización para actuar en distintos sitios. Porque cada centro no actúa en distintos sitios. Puede haber una empresa que tenga varios centros especiales de empleo, pero cada centro está ubicado donde realiza su actividad. En principio, no estaba visto una autorización de ámbito estatal, sino que lo que tendremos que tender es a que la normativa autonómica, que son las competentes en esta materia, no cree demasiadas divergencias entre unas y otras. Vale, pues bueno, vamos a concluir. Bueno, he dicho última pregunta porque estamos con el tiempo. Vamos a dejaros un margen, pero verdaderamente son la última pregunta, ¿de acuerdo? Demasiado bueno soy. Muchas gracias por darnos esta concesión. Mi nombre es Iván García, represento al Centro Especial de Empleo Servidis, estamos en Canarias. Esto último que se acaba de comentar es una cosa que no entendemos porque las empresas, cuando tienen que cumplir con medidas alternativas, la normativa les impone que aquellas empresas que tengan el más del 80% de sus centros de trabajo en una comunidad autónoma, pues tendrán que cumplir las medidas alternativas en esa comunidad autónoma, ¿no? ¿Por qué hay diferenciación entonces con los centros especiales de empleo? Nosotros somos un centro de servicios que prestamos servicios en otras empresas y no tenemos esa tipología de centro especial de empleo con un centro de trabajo. Nuestro centro de trabajo lo prestamos en diferentes empresas. ¿Por qué tendremos que tener la limitación de actuar en nuestra comunidad si puede haber una necesidad en diferentes comunidades? O sea, a lo que voy es, si realmente quieren crear un registro de centros especiales de empleo meramente para darnos un número a nivel estatal, está muy bien, pero no es nada práctico. Sería más conveniente quizás habilitarnos para poder actuar en todo el mercado nacional, como hace cualquier empresa en España. Entonces, uno se da de alta en actividades económicas en cada comunidad, crea sus centros de trabajo, tiene sus costes a niveles laborales, patronales, etcétera. Si queremos romper las desigualdades con la discapacidad, empecemos con las empresas que promueven la integración de las personas con discapacidad. Yo creo que eso es una reflexión que habría que hacer desde el Servicio Público de Empleo Estatal para poder así eliminar de un plumazo estas guerras que tenemos internamente entre sociales, empresariales, que al final es palabrería. El mayor ámbito social que hacemos, y creo que fue precisamente una intervención que acaban de hacer, es que el primer paso para la integración social de una persona está en la integración laboral. Si tú no tienes dinero para hacer nada en casa, pues difícilmente podrás integrarte socialmente. Pues los centros especiales de empleo creo que estamos proporcionando ese primer paso a los trabajadores con discapacidad. Entonces, reflexionen sobre eso porque creo que es lo más importante. Al fin nos estamos enredando en normativas, en diferentes maneras de enfocar la discapacidad por las comunidades autónomas, pero al fin es el mismo, ¿no? Queremos integración o queremos hablar de subvenciones y de que hay unas empresas que son más buenas que otras porque reinvierten sus excedentes, que cuando digo excedentes me quedo asombrado. Entonces, eso es la única intervención que quería hacer para que ustedes puedan reflexionar y que podamos entre todos aportar algo constructivo hacia la discapacidad. Muchas gracias. Bueno, de alguna manera son dos temas. Una es la posibilidad de que haya una calificación de ámbito estatal. Esto ya hemos planteado, realmente hasta el momento no se ha recibido una propuesta un poco cerrada y elaborada en este sentido. Quizás el momento para acometerlo pues puede ser ahora. Va a haber una nueva normativa a la que nos hemos referido. Pues si realmente se dan las circunstancias que aconseje, que evidentemente no en todos los casos, habrá centros que estén muy focalizados, pero bueno, puede darse alguna situación en la que sea preciso una autorización de ámbito superior al de una comunidad, que haya empresas que vayan a actuar
en más de una comunidad. Si recibimos una propuesta en este sentido y vemos que realmente hay una demanda para que existan este tipo de empresas, pues evidentemente es el momento de poderlo recoger en la normativa que se está en elaboración. Lo tendremos en cuenta, pero es importante que evidentemente la norma va a circular, cuando se esté elaborando los reglamentos circulará, llegará con ACS seguramente, como llegan todas las normativas que se elaboran para informe del sector, pues será bienvenida la propuesta, si viene argumentada, mejor que mejor. Bueno, pues vamos a concluir esta mesa. Sí me gustaría, como moderador, decir una conclusión importante. Los centros especiales de empleo siempre han sido una figura única en la que hemos estado integrados todas las personas con discapacidad, todas las personas. ¿Por qué trabajar ahora por hacer que ese único nombre que hemos tenido tenga ahora apellidos? Pensemos también que el Centro Especial de Empleo ha aglutinado mucho esfuerzo y mucho trabajo. Es una empresa y también es una labor social importante. De hecho, empleamos a 70.000 personas en España. Si fuese fácil, muchos lo harían y tendríamos más. No es una tarea facilísima, sino es una tarea que requiere responsabilidad, profesión y también tener a veces parte importante de vocación. Queremos pedir al Gobierno que sea un Gobierno de todos, que escuche a todas las partes, que tome decisiones que sean sobre todo compensatorias en algunos casos, pero que no sean nunca discriminatorias. Que no vivimos en una sociedad de clases, porque si vamos a lanzarnos a dar clasificaciones de personas con discapacidad, es un primer paso a lo que no queremos ser. No queremos ser una sociedad de clases. Y por tanto también no juguemos a ser empresas sin ser empresarios. Seamos empresas todos juntos y que la justicia y la igualdad deban ser siempre juntos y siempre a la paz.